Buenos días y bienvenidos a todos. Mi nombre es Evelyn Jiménez y este día los acompañaré como mediadora ante la importante mesa redonda donde se desarrollará un crucial debate sobre las diferentes perspectivas para Afganistán después de la salida de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Sin duda alguna, nos encontramos en un momento de gran importancia geopolítica donde los intereses de los jugadores claves a nivel mundial han despertado un debate y análisis. En este contexto, hoy nos enfocaremos en los países que han mostrado un especial interés en esta situación afgana. Hoy contamos con 3 destacados panelistas que nos brindarán su visión desde diferentes perspectivas, los cuales conoceremos más adelante. Y es que la retirada de las tropas estadounidenses después de más de 2 décadas de presencia militar afgana han dejado un vacío de poder y han planteado interrogantes sobre el futuro del país. En este escenario, Rusia, China, Estados Unidos han desplegado sus estrategias, buscando salvaguardar sus intereses geoestratégicos en la zona. En este debate exploraremos las diferentes perspectivas y los escenarios posibles para Afganistán en el contexto de los intereses de estos jugadores geoestratégicos. Analizaremos cómo podrían interactuar, colaborar o competir entre sí y cómo estos podrían afectar al futuro político, económico y de seguridad. Y es hora de examinar determinadamente estas dinámicas y entender las posibles implicaciones para Afganistán y la estabilidad regional en su conjunto, tomando en consideración el escenario actual de dominio talibán, si existen posibilidades de que los talibanes logren una mayor influencia o incluso tomen el control total del país. Para ello, tenemos este día presente a Anderson Bernal, expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Asimismo, nos acompaña Juan Celestino López Lazos, diplomado de la Federación Rusa, especializado en geopolítico, actualmente destacado en asuntos de Estados Unidos. Y finalmente, y no menos importante, Kelly Hernández, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, quien además tiene una maestría en negocios con China y Asia-Pacífico. Bienvenidos a todos. Las indicaciones para dar inicio a esta mesa redonda son las siguientes. Tendremos 2 rondas de preguntas en las cuales cada panelista tendrá 1 minuto y medio por intervención por ronda. Por favor, sigan estas pausas para asegurar que el debate sea fluido, enriquecedor para todos. De esta ronda daremos inicio con Anderson Bernal, expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La pregunta es, para que nos cuenten sobre qué tipo de relación mantenía con Afganistán durante la presencia de Estados Unidos. Adelante, Anderson. Muchas gracias por invitarme a este espacio de diálogo en donde vamos a compartir varias perspectivas críticas. Respondiendo a tu pregunta, la relación bilateral entre Estados Unidos y Afganistán fue compleja y desafiante durante estas 2 últimas décadas. Como tal, Estados Unidos apoyó al gobierno de Afganistán con el objetivo de mantener la paz y estabilidad tanto nacional como internacional, dado que para inicios del siglo XXI surgieron muchas coaliciones terroristas que se habían organizado. Por ejemplo, se habían localizado grupos terroristas como Al-Qaeda y que Afganistán les estaba brindando refugio y seguridad. Y con el apoyo político, económico y militar de Estados Unidos, permitió debilitar significativamente la capacidad operativa de estos grupos terroristas y reducir así esta amenaza que representaba para la seguridad global. Podría hasta afirmar que si Estados Unidos hubiese actuado con más anticipación en apoyar tanto a Afganistán y los países del Medio Oriente, no hubiesen pasado los sucesos terroristas del 11 de septiembre. Además de ello, durante la presencia de Estados Unidos en este país, permitió promocionar la democracia y los derechos humanos. Y como bien es sabido, desde que Estados Unidos se retiró, el país se fue en decadencia política, económica y social. Gracias, Anderson Bernal, por compartir su perspectiva. Si bien es cierto que Estados Unidos apoyó al gobierno de Afganistán para combatir el terrorismo y promover la estabilidad, es importante reconocer que la relación bilateral entre ambos países no fue tan exitosa como se plantea. En primer lugar, la ocupación militar de Estados Unidos en Afganistán no logró erradicar por completo los grupos terroristas. A pesar de debilitar a Al-Qaeda, otros grupos extremistas como el Talibán
se estaban fortaleciendo durante este periodo. Además, aunque se promovió la democracia y los derechos humanos durante la presencia estadounidense, estos valores no se arraigaron de una manera tan significativa. Ahora bien, en cuanto a lo económico, Afganistán sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, a pesar de las inversiones económicas que Estados Unidos realizó, ¿verdad? Ahora bien, pasemos con Juan Celestino, como diplomático de la Federación Rusa, para que nos explique un poco más sobre esto. Adelante, Juan. Bien, muchas gracias por este tiempo que nos han brindado para dar nuestras opiniones y puntos de vista dado el tema, ¿verdad? En primer lugar, quisiera iniciar esta intervención hablando sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, y estos originaron la guerra en Afganistán, donde se centraron los esfuerzos internacionales para garantizar la seguridad y la estabilidad en la región. Sin embargo, los resultados de esas iniciativas no rindieron como se esperaba y fueron duramente cuestionados y tachados como un proceso infructífero. Rusia aprendió la lección aprendida de acciones pasadas en la región, sobre todo en Afganistán, cuando ya por la década de los 80 se vio envuelta en la guerra que sufría este país, donde perdieron la vida más de 15.000 soldados rusos. Es por ello que en este día queremos renovar nuestras relaciones con esa nación, y Rusia está sumamente interesada en apostar por la estabilidad regional y reforzar la seguridad, sobre todo esa seguridad fronteriza para Asia Central, y darle vuelta a la página de una vez por todas. Si todo sigue con normalidad, vuestra embajada en Afganistán día con día será más importante y ayudará a crecer nuestra visión a futuro, al grado que se pudiese excluir a los talibanes de la lista de organizaciones terroristas y prohibidas que fue incluida en el año del 2003. Por el momento nos mantendremos al margen de lo que llegase a trascender en territorio afgano, ya que estos mismos se han comprometido en restaurar el orden en su país, y al ser así, Rusia siempre demostrará su apoyo. Y sabemos de dos problemas que golpean gravemente al país: por un lado, la creciente propagación del terrorismo, y por el otro, el tráfico de droga. Juntos pondremos manos a la obra para erradicarlo. Rusia se mantendrá neutra de enviar poderío militar a Afganistán, y nuestra razón radica en la existencia de aquel recuerdo del pasado. No obstante, continuará velando por la seguridad y estabilidad de la región. Gracias, Juan Celestino, por compartir su análisis. Lo que se plantea sobre que la embajada rusa en Afganistán, que será cada vez más importante, eventualmente podría excluir a los talibanes de esta lista de las organizaciones terroristas. Sin embargo, esta afirmación parece un poco optimista y no tiene en cuenta la realidad actual de Afganistán. Aunque los talibanes han prometido restaurar el orden en el país, ha habido enormes violaciones de derechos humanos y represiones contra grupos minoristas. Es de tener conciencia, ¿verdad? Y mencionar bien que excluir a los talibanes de la lista de organizaciones terroristas requiere pruebas sólidas de que han abandonado la violencia y respetan los derechos humanos, algo que aún no ha sido demostrado del todo. Ahora cedo la palabra a la panelista Katie Hernández para compartir su punto de vista sobre esta misma temática. Ok, muchas gracias por su invitación y muy interesante el primer punto a desarrollar. Como sabemos, China ha aplicado la política exterior independiente y de paz, y esto persiste en que tiene intercambios amistosos con todos los países con la base de principios de coexistencia pacífica, y con Afganistán no es la excepción. China y Afganistán han tenido una larga relación durante los años, que durante la presencia de Estados Unidos, China se mantuvo al margen como tal, pero a pesar de ello, China ha sido el mayor inversor del país desde 2010, puesto que en el 2007 con la corporación metalúrgica se hizo más de 3.000 millones de dólares, lo cual fue la mayor inversión que tuvo este país. Entonces vemos cómo China ha tenido un gran protagonismo en este país. Y también, en pocas palabras, es de mencionar que el interés por parte de tener relaciones con el país viene desde hace tiempos. Ahora, con la retirada de Estados Unidos, todo parece despejado para que Pekín sea o se convierta en uno de los actores más importantes, si es que no es el más importante y con mayor influencia en este país.
Gracias, Keira Hernández, por su intervención. En cuanto a su intervención, se menciona y se establece, ¿verdad?, que China siempre ha aplicado una política exterior independiente y de paz. Es importante considerar la realidad de su historia en términos de derechos humanos y conflictos internacionales. China ha sido objeto de crítica por su falta de respeto a los derechos humanos, como la represión de minorías étnicas en algunas de la región y las restricciones de la libertad de expresión de prensa. Sin embargo, es importante saber que China, ¿verdad?, utilizará toda su influencia para promover el desarrollo sostenible y la estabilidad económica de dicho país. Me parece muy bien. Bueno, gracias, Katie, por su intervención. Ahora continuaremos con el segundo análisis de la mesa redonda, enfocado en los diferentes intereses en Afganistán ante la retirada de Estados Unidos. Damos inicio con Juan Celestino. Adelante. Muchas gracias. Bueno, continuando con las intervenciones, podemos decir que con miras a futuro, Rusia en el fondo mantiene un cierto temor de parte de los talibanes, pero como nación potencia en la región debía de actuar rápido. Por lo tanto, seguiremos monitoreando la situación con el fin de salvaguardar la vida de los afganos y demás estados aliados en la región, con el objetivo de evitar células de grupos como Al-Qaeda o de Estado Islámico con base en este país. Dichas acciones podrían poner en riesgo esta posición geográfica, pero estos mecanismos son necesarios para generar un ambiente de tranquilidad y prosperidad, ya que la economía afgana no es muy alentadora. Desde que los estadounidenses entraron en Afganistán, se ha demostrado que no lograron su cometido. Es por ello que Rusia desea que Afganistán salga de la crisis que le afecta desde hace muchos años para llegar a ser ese equilibrador de poderes. Trabajando juntos lucharemos contra los yihadistas y el autodenominado Grupo Estado Islámico, que atenta contra la vida y la seguridad de las personas. Nuestros aliados en la región manténganse tranquilos, ya que tenemos las garantías de los talibanes. Seguiremos apoyando la negociación en el proceso de reestructuración y de paz afgana, abogando por el diálogo entre los líderes envueltos en la causa. En ese sentido, nos mantendremos expectantes de las aspiraciones de los talibanes, ya que actualmente se desconoce qué rumbo tomarán o sus verdaderas intenciones o capacidades. No obstante, siempre existirá la disposición de apoyarles en situaciones que sean necesarias y que Rusia, ¿verdad?, destaca el gran valor geoestratégico de Afganistán y con el fin de mejorar su imagen dejada dentro del país, hará todo lo posible por cambiarla y llegar a establecer buenas relaciones que perduren en el futuro. Gracias, Juan Celestino, por compartir su opinión. Entiendo muy bien la postura rusa y su relación con los talibanes y la aprensión de esta región a futuro. No obstante, la afirmación de Rusia de mantener un pequeño temor hacia los talibanes demuestra la desconfianza que existe en la región. Es decir, Rusia entiende que debe tomar ciertas medidas de seguridad antes de lanzarse a esta estrecha relación con ellos, ya que las aspiraciones y la garantía de los talibanes son arriesgadas realmente, dado que sus verdaderas intenciones y capacidades siguen siendo desconocidas. Además, es de mencionar, ¿verdad?, la imagen de Rusia en Afganistán es una iniciativa muy buena, pero es necesario abordar las problemáticas en los sistemas, ¿verdad?, y las preocupaciones legítimas de la población local, algo que realmente parece un poco superficial. Bueno, pasemos ahora con Katie Hernández. Adelante. Ok, muchas gracias. Muy interesante este punto. Como sabemos también, desde que Joe Biden anunció la decisión de la retirada paulatinamente de las tropas estadounidenses en Afganistán, parece que China ha vuelto a activar esta ruta de integración en un país afgano que marca un proyecto geopolítico de la franja y la ruta. Una decisión que no es para nada novedosa, ya que este país viene realizando alianzas con distintos países siempre de la región con el objetivo de poder establecer como tal la ruta de la seda. China lleva sopesando en los últimos años la extensión de una iniciativa de Corazón de Asia, en un intento de reforzar la influencia en la región, instando en la cooperación económica y seguridad más estrecha entre todos los países de esta región. Asimismo, sabemos que una vez retirado Estados Unidos del país, este país, Afganistán, necesita dinero, necesita inversión y quizás incluso una protección política, mientras que China, por su parte, tiene dinero, experiencia en invertir en países de alto riesgo
veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y está interesado por hacerse de las materias primas que necesita para la guerra tecnológica que tiene con Estados Unidos, siendo el país de Afganistán un gran aliado para darle estos recursos que posee, haciendo que el panorama sea claro. Una estrecha relación bilateral entre ambos países. Gracias, Keira Hernández, por compartir su opinión. La afirmación de que China ha activado la ruta de integración de Afganistán en su proyecto de la Franja y la Ruta, como resultado de la retirada de las tropas estadounidenses, es muy comprometedora, la verdad, pero resalta lo que es visible en la región, ¿verdad? Y la verdad de las intenciones chinas. También hay que mencionar, ¿verdad?, que Afganistán necesita dinero, inversión y protección política tras la retirada de Estados Unidos, y que China es el único actor capaz, ¿verdad?, de proporcionar estas necesidades. Es una simplificación excesiva, ¿verdad?, de la complejidad de la situación en el país. Me parece bien. Muchas gracias. Pasemos ahora con Anderson Bernal. Adelante. Muchos expertos académicos comparten la decisión de que Estados Unidos de retirarse de Afganistán fue un grave error. Y estoy de acuerdo con esta postura. Pero ¿por qué estoy de acuerdo? Bueno, primero, el aumento de las coaliciones terroristas en Afganistán es un peligro a nivel global, porque el gobierno talibán puede crear operaciones estratégicas con Al-Qaeda, puede seguir repeliendo ataques terroristas en muchas partes del mundo. Además de ello, puede obtener o financiar muchas armas, tanto tradicionales, modernas y químicas, como otras potencias colindantes. Sabemos que este país es rico en recursos naturales y muchos países potencias van a querer hacer alianzas económicas para explotar sus recursos, ya sea por cambios monetarios o en armas de destrucción masiva. Por ello, Estados Unidos tiene que regresar nuevamente a Afganistán para prevenir una catástrofe tanto regional, o se podría decir que hasta mundial. También puedo agregar que con el regreso de Estados Unidos y el establecimiento de un régimen democrático, puede recuperar las relaciones diplomáticas que Afganistán perdió con muchos países tras la retirada de Estados Unidos, dado que los países ahora en día, para tener relaciones diplomáticas con otros países, debe tener primordialmente el principio de respetar los derechos humanos. Gracias, Anderson Bernal, por compartir su opinión. Sí, y es que es un tema muy complejo lo que usted menciona, pero en lo personal considero que los Estados Unidos ha tomado un papel más justificador de su salida, ya que invadió un país que por razón que entre comillas se entiende, pero que a la larga en la actualidad pues se demuestra que fue un total fracaso. En el país afgano no refleja ninguna mejoría, al contrario, esta adolece la crisis de políticas económicas, sociales y una inexistente democracia. Su afán de regresar, ¿verdad?, a Afganistán refleja una ineficacia por restablecer el orden, la seguridad y la estabilidad en un país. Pero bueno, es así, ¿verdad? Como estimados panelistas, quiero expresarles mi profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por su valiosa participación en este papel de discusión sobre las diferentes perspectivas para Afganistán después de la salida de las Fuerzas Armadas estadounidenses y los intereses de los jugadores geoestratégicos en la zona. Durante estas sesiones hemos sido testigos de un intercambio de ideas sumamente enriquecedoras y reflexivas. Cada uno de ustedes ha aportado una visión única y una experiencia invaluable, lo cual ha contribuido a una comprensión mucho más amplia y profunda de los desafíos y oportunidades que se avecinan en este escenario tan complejo. Hemos debatido las diferentes perspectivas de estabilidad, desarrollo, seguridad en la región, teniendo en cuenta los intereses y las estrategias de las potencias regionales y globales, ya que esta situación en Afganistán requiere, ¿verdad?, un enfoque integral que tome en cuenta todos estos intereses de los actores internacionales, como las aspiraciones y necesidades del pueblo afgano. Una vez más, quiero agradecer por su participación y contribución a este importante panel. Gracias y que tengan un excelente día.